Dios les bendiga en esta mañana a todos. Es un gozo para mí y una bendición poder compartir la palabra del Señor. Pero antes de comenzar, vamos a elevar una oración y poner este momento de meditación en las manos del Señor. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Amado Dios, Padre Celestial, te queremos dar gracias en esta hora por tu infinito amor y tu infinita misericordia, porque has sido bueno con nosotros. Hoy nos permite, Señor, reunirnos de forma virtual, Señor, por los medios electrónicos, pero nos une tu poderoso Espíritu Santo. Espíritu Santo, te pedimos que seas tú impartiendo el poder de tu palabra, Señor. Que sea a través de mí y a pesar de mí, Señor. Que tu palabra sea viva y eficaz en nuestras vidas, Señor. Que corte como espada de doble filo. Que discierna nuestros pensamientos, nuestras intenciones en nuestro corazón. Señor, con humildad queremos explorar las verdades de tu palabra. Te pedimos, ilumina nuestra mente y nuestro corazón. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y quiero comenzar hablándoles de un tema que es muy conocido para nosotros y sin duda que el año pasado nos ha golpeado mucho, y les estoy hablando del temor, les estoy hablando del miedo. Y es que todo este año que ha pasado ha sido muy convulsionado, no hemos entendido qué ha pasado. Sin embargo, algo que vemos diariamente, no solamente en las casas, en los hospitales, en la calle, en los negocios, es el miedo. Los empresarios tienen miedo, la policía tiene miedo, los presidentes tienen miedo. Y sin duda que es un tema muy relevante para el año pasado y para este año y para nosotros también en nuestra vida. Todos los seres humanos sentimos temor en algún momento, por muchas cosas. Y ¿sabe algo? El sentimiento de miedo es algo normal. De hecho, venimos de fábrica, nuestro software, si lo queremos ver de alguna manera, nuestro software está diseñado con esa característica del miedo. Es un instinto de conservación que fue dado, por supuesto, por Dios y que resulta útil en las situaciones y en los momentos adecuados, es decir, en los momentos de peligro. Y parecería difícil encontrar una persona que no tenga miedo, pero fíjese usted que incluso ver una persona que sea totalmente temeraria nos resulta difícil de creer, pero la verdad es que sí existe y realmente es una enfermedad. Cuando una persona inhibe o tiene inhibida totalmente el sentimiento de miedo, resulta en una enfermedad, es un síndrome, es una apatía que tienen las personas. Y de hecho son muchas las personas que padecen de miedo y pocas las que no padecen de miedo. De hecho, esa enfermedad es muy, muy pequeña proporción y porcentaje en el mundo. Lo cierto es que todos tenemos miedo. Este mundo está dañado por el pecado. Entonces son muchas las cosas que nos amenazan día a día. La delincuencia, causas naturales. Y por eso el miedo no es malo en sí mismo. Realmente lo importante es ver qué hacemos con ese miedo, si lo tomamos, si lo utilizamos de manera correcta o de manera incorrecta. Hay personas que se paralizan. Por ejemplo, tengo un primo que se paraliza ante el miedo. Hay personas que la explosión de adrenalina y salen corriendo y hacen un montón de cosas. Hay gente que le da por hablar, hay gente que le da por reírse, hay gente que le da por gritar. Lo cierto es que cada uno reacciona de una manera distinta. Y hoy vamos a ver un pasaje de la Biblia y vamos a estudiar de qué manera reaccionaron ciertas personas ante ese miedo, ante ese sentimiento que llamamos miedo. ¿Ok? Y algo importante que quiero decir antes de comenzar a leer el pasaje es que este pasaje es muy conocido. Y la enseñanza que tenemos a primera vista es que no nos debemos dejar llevar por las circunstancias, que debemos sobreponernos a las circunstancias. Pero hoy quiero darle un enfoque distinto, donde podamos ver que no es en las circunstancias en las que debemos poner nuestra mirada, sino que es en Jesús en quien debemos poner la mirada. Entonces vamos a ver y vamos a ir al pasaje, y eso se encuentra en el libro de Marcos, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4. Y vamos a estar viendo varios versículos, específicamente desde el 35 hasta el 41. Recuerden, vamos a estar hablando del miedo, pero en realidad vamos a estar hablando de una escena muy impresionante. Fíjense, la Reina Valera nos narra esta historia y dice: Jesús calma la tempestad. Es el título que le da la Biblia a Reina Valera. Vamos a estar leyéndola allí.
aunque la Biblia originalmente no tenía títulos, en la Reina Valera decidieron colocarle título y el título es Jesús calma la tempestad. Y vamos a leer los primeros 3 versículos. Vamos a leer los primeros 3 versículos y dice así la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, este es Jesús hablando, ¿ok? Pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Vamos a ver los pasajes más adelante, pero vamos a dejarlo por los momentos hasta allí. Marcos nos dice y nos narra un incidente ocurrido. Y fíjense que ese mismo día, y ustedes podrán verlo después con tiempo, con calma, que en ese mismo capítulo 4 nos narra que Jesucristo estuvo enseñando de una manera gloriosa. De hecho, estuvo narrando algunas parábolas, estuvo hablando y estuvo enseñando a la multitud, enseñando a sus discípulos. Tuvo un día muy ajetreado. Jesús y sus discípulos tuvieron un día extenuante. Y precisamente eso es lo que nos narra. Es decir, en este momento del tiempo, y el pasaje nos dice que ya era de noche, ya estaba anocheciendo. Y algo interesante que ocurre aquí y que narra el versículo 35 es que ya estaba de noche cuando ellos tomaron la barca. Eso es muy importante. Nosotros vamos a tratar de ver esta enseñanza como si fuese una película. Yo le invito a que sea vívido en su mente, a que pueda imaginar el momento y pueda imaginar también las circunstancias. Vamos a tratar de hacer eso. Jesús le ordena a los discípulos que se embarquen hacia el otro lado, es decir, hacia la parte oriental del mar de Galilea, donde las ciudades, por supuesto, eran más pequeñas, había menos gente, él estaba cansado y quería descansar. Ahora, vamos a hacer una referencia geográfica para ubicarnos un poquito en el mar de Galilea. El mar de Galilea, en realidad, no es un mar, es un lago de agua dulce. ¿Ok? De hecho, ese lago también tiene otro nombre en la palabra. En Lucas le dice el lago de Genesaret. Lucas es más entendido y le llama Genesaret. Pero vamos a hablarnos hoy del mar de Galilea, como lo retrata Marcos. ¿Ok? Entonces, en realidad es de agua dulce y es relativamente pequeño. Ese lago tiene aproximadamente unos 20 kilómetros de extensión, de largo, y unos 12 kilómetros aproximadamente de ancho. Y ellos iban a atravesarlo hacia lo ancho, ¿ok? Ellos iban a atravesarlo hacia lo ancho. Y realmente se puede atravesar relativamente rápido, a no ser por el hecho de que ocasionalmente se producen tormentas repentinas en ese lago. Y el hecho de que se ocurran esas tormentas repentinas tiene que ver con las características geográficas de ese lugar. Fíjese algo. En ese lago de Galilea se encuentra a unos 210 metros por debajo del nivel del mar. Es decir, si tú te paras a nivel del mar, vas a ver el lago muy, muy, muy abajo. Entonces, ¿qué era lo que ocurría allí desde el punto de vista geográfico y climático? Las orillas, es decir, las montañas circundantes, ¿sí? Cuando el aire frío descendía desde las colinas y chocaba con el aire caliente de la superficie, repentinamente se producía como una especie de tormenta, repentinamente se producía un mal clima. Y eso pasaba de manera constante en aquel lugar. Y era peligroso. Aunque eran 12 kilómetros, realmente era peligroso, incluso para los marineros más experimentados. Recordemos que los discípulos, parte de los discípulos eran pescadores, ellos eran marineros experimentados en la pesca. Pero incluso para ellos, presentarse ante una tormenta como esta en ese lago resultaba realmente peligroso. ¿Ok? Y vamos a ver la historia, y yo quiero dividir la historia en 3 partes. Vamos a ver la historia en 3 escenas, ¿ok? La primera escena yo le quiero llamar tormenta sorpresa y un Jesús cansado. Tormenta sorpresa y un Jesús cansado. Y vamos a regresar al pasaje y vamos a ver qué nos dice el versículo 37. Fíjese, el versículo 37 dice, pero se levantó una gran tempestad. Diga conmigo, gran tempestad. Muy bien, gran tempestad. Eso es importante. Se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Fíjense algo, en este versículo Marcos nos está hablando de algo que ocurrió y nos habla de una gran tempestad. Ahora, si buscamos, y yo hice esta tarea de buscar en el griego,
qué significaba la palabra gran tempestad. Y resulta que gran, en el griego original, es una palabra que nosotros también utilizamos comúnmente en el español. Y ahora, de hecho, es muy común, y es la palabra mega. Y usted dice mega iglesia, mega empresa, mega carretera, mega construcciones. Es una palabra que es muy común para nosotros, pero en el griego significa precisamente eso, una gran tempestad, un gran huracán, y eso es literalmente lo que significa. Eso es lo que Marcos nos dice, había una gran tempestad. Y en segundos, la barca estaba a punto de naufragar. Es decir, la barca se movía de un lado para otro. Yo no sé exactamente el diámetro, el tamaño. Muchos historiadores no concuerdan en qué tamaño tenía la barca, pero imagínese esa barca movida por el viento, ¿sí? Sacudida por el viento de un lado a otro, donde de repente comienza a entrar el agua. Las olas eran tan fuertes que golpeaban con violencia la barca, y la barca comenzó a zarandearse de un lado a otro. Se estaba llenando de agua muy rápido. Yo no sé si usted ha vivido esa experiencia. Yo he vivido esa experiencia, pero con algo muy pequeño. Un barquito muy pequeño que hay en Amazonas que se llama Curiara. Y lo hacíamos no en este caso, sino por diversión. Nosotros nos metíamos en una orilla de los raudales. Bueno, cuando ya estaba un poco más joven, lo hacía así. Y por diversión nos metíamos. Y yo podía ver cómo el barquito se movía. Claro, era muy pequeño y le entraba agua. Y entonces puedo recordar ese momento en el río Orinoco y puedo hacer como la imagen mental de ese momento. Y si usted ha estado en el mar, si usted ha visto un barco pequeño, pues quiero que se imagine en esta mañana ese momento. Y fíjense lo que nos dice el versículo 38. Vamos a seguir la lectura en el versículo 38. Dice así: y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Está refiriéndose a Jesús. Y le preguntaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Los discípulos le preguntan a Jesús. En la Nueva Versión Internacional dice: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Es la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús. Y para colmo de males, Jesús está profundamente dormido en la popa del barco. Él está recostado, estaba durmiendo en un cabezal. Un cabezal es como un cojín que hacían de piel para que descansaran los marineros. Ahora, Jesús estaba completamente dormido, ajeno a lo que estaba pasando. Imagínese usted por un momento la escena. Los discípulos están desesperados. Se están hablando unos con otros. Dicen: wow, la tempestad está fuerte. Está entrando agua al barco. Y el único o la única persona en la que podrían confiar para que hiciera algo estaba dormido. Estaba cansado y estaba dormido. Jesús estaba totalmente agotado. Marcos quiere retratar en este pasaje la humanidad de Jesús. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, en carne y hueso, fue 100% hombre, 100% Dios. Por supuesto, Jesús estaba completamente dormido, como llanero en chinchorro, dormido. El agotamiento de su humanidad era tal que ni siquiera el ruido de la barca, ni siquiera el ruido de los discípulos, ni siquiera el ruido del viento. Y Marcos lo retrata así: un Jesús humano. Por supuesto, un Jesús humano que no pecó. Igual a nosotros, solo que, salvo las distancias, Jesús nunca pecó. Ahora, algo importante es que Jesús no se estaba haciendo el dormido. Cuando yo leí ese pasaje, antes de poder entenderlo, yo decía: bueno, ¿será que Jesús se está haciendo el dormido para ver si los discípulos dicen algo o hacen algo? Y realmente no era que se estaba haciendo el dormido. Jesús estaba cansado. Ahora, yo quiero preguntarte en esta mañana, quizás te ha pasado así como los discípulos, que de repente tú estás en un problema grande o en una situación difícil, complicada, donde ya tu fuerza y tú ves que alrededor tuyo ya no hay otra cosa que tú puedas hacer. Y de repente sientes o te viene un sentimiento de que estás solo, de que Dios no te escucha, de que Dios parece que está en otro lugar. Fíjense que eso mismo es lo que están sintiendo los discípulos en ese momento. Ahora, algo importante que hay que notar en esa historia, hermanos, y no olvidemos en el pasaje, cuando comenzamos la narrativa, decimos: Jesús fue el que les dio la orden de ir al otro lado. Es decir, todo lo que está ocurriendo en este escenario, todo lo que está ocurriendo en este momento es producto de una orden que Jesús le dio.
Es decir, el responsable de que ellos estén en este momento, no sé si a la mitad, al 40, al 100%, a punto de naufragar, era Jesús. Jesús era digamos, el culpable. ¿Ok? Y algo que me llama la atención es que esa tormenta no se forma por condiciones climáticas únicamente. Y eso es algo que nosotros necesitamos entender. Fíjese, hay personas que cuando ocurren cosas como desastres naturales, como problemas, no solamente naturales, sino desastres en la vida, nosotros sentimos como la necesidad de ayudar a Dios, como de defender a Dios. O sea, no sé si me explico, es como si las tormentas y las situaciones de la vida se forman de una manera ajena a Dios, como si Dios no fuese soberano. Y queridos hermanos, Dios es soberano. Algo que debemos entender es que Dios es soberano en toda situación. A veces nosotros queremos hacer entender como que, bueno, eso te pasó y bueno, no sé, Dios estaba en otro lugar. No, mis hermanos, Dios es soberano. Y eso es lo que se quiere retratar aquí. Dios también es responsable de los vientos huracanados porque Él es soberano. Y una de las cosas que me permite ver este pasaje es que Dios es soberano. Y nosotros podríamos decir, bueno, pero Dios es soberano, ¿por qué yo tengo que pasar esta necesidad o esta situación? ¿O por qué los discípulos pasan eso? Y yo quiero demostrarles que Dios es soberano. Vamos a Salmos 107, 23 al 25. Miren lo que dice. Y tiene que ver también con el agua, tiene que ver con el mar, con los vientos. Escuche esto. Este pasaje está referido a Dios. Dice así: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. ¿De quién está hablando el pasaje? ¿De quién está hablando el salmista? El salmista está hablando del Dios de los ejércitos. Mis queridos hermanos, eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Fíjese algo, alguien dijo una vez, todo cristiano se encuentra en alguna de estas tres etapas. O está por entrar en una tormenta, o está en una tormenta, o está saliendo de una tormenta. Se lo digo otra vez. Está a punto de entrar en una tormenta, o está en una tormenta, o acaba de salir de una tormenta. Pero siempre estamos en nuestra vida en alguna de esas tres situaciones. Hermanos, en los momentos de tormenta a veces nos sentimos tentados a pensar que Dios no nos ama. A veces nos sentimos tentados a pensar que Dios se fue, que Dios está distante, o quizás que Dios nos está castigando por algo. Y lo cierto, mis hermanos, es que no es así. Dios moldea a sus hijos y los moldea a través de la tormenta. Dios, por amor, es como el escultor que golpea la piedra, que esculpe la piedra y que no la va a dejar a mitad de camino hasta hacer de ella una hermosa obra, una hermosa maravilla. Eso hace el Señor con nosotros a través de las tormentas. Nuestro Dios, y un punto importante que quiero enfatizar, es que Dios es el Dios de las tormentas. De las grandes tormentas y de las pequeñas tormentas. Dios no es Dios solamente de la calma. Dios es Dios también en la tormenta. Y yo te hago una pregunta aquí. Vamos a hablar un poco de deporte. Fíjese, ¿cuál es la manera de llegar a ser un buen deportista? Vamos a poner el ejemplo. Yo no sé por qué me viene el ejemplo del futbolista, aunque yo no juego fútbol. Yo tengo 2 pies izquierdos para jugar fútbol, pero me viene siempre la idea del fútbol. ¿De qué manera podríamos llegar a ser buen futbolista, por ejemplo? ¿Será aprendiendo las reglas del juego o jugando? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Sin duda que hay que aprender las reglas del juego, pero solamente con las reglas del juego no es suficiente. La única manera de nosotros ser buenos en algo, en el ejemplo del deportista, del futbolista, ser bueno en el fútbol es jugando. Imagínense por un momento que los mejores futbolistas del mundo hoy, que serían, no sé, Messi y Ronaldo, ¿sí es así? Escriben un libro y le llaman ¿Cómo jugar fútbol? Supongamos. Y Messi lo escribe y el prólogo lo hace Cristiano Ronaldo. ¿Usted se imagina? Ok. Ahora usted compra ese libro y usted se lo lee completo. ¿Será que usted está listo? ¿Será que usted está listo para la cancha? No. La única manera de estar listo para la cancha es que tiene que practicar, tiene que fajarse, tiene que jugar fútbol para poder ser como esos astros del fútbol. Y lo mismo ocurre con la teología.
Lo mismo ocurre con la palabra. Dios quiere que conozcamos su manera de ser, que lo conozcamos de manera íntima y de manera personal. De eso precisamente se trata la teología. Hay gente que cree que la teología es algo complicado, que la teología es algo para solamente los estudiosos, y resulta que no. La teología es conocer a Dios, porque la teología es el estudio de Dios. Y característicamente me gusta mucho un libro de un teólogo y pastor, R.C. Sproul, que le colocó un título que a mí me parece fascinante. El título dice, todos somos teólogos. Yo, de hecho, lo recomiendo. El título del libro dice, todos somos teólogos. Y yo concuerdo con ese pastor porque realmente todos somos teólogos. De alguna u otra manera. Quizás a algunos les falte más conocimiento que a otros, pero lo cierto es que todos tenemos una idea de Dios. Y por esa razón todos somos teólogos. Ahora, lo importante no es tener un conocimiento de teología. Lo importante es poder agarrar ese conocimiento y bajarlo y poder utilizarlo en el momento que pasamos las tormentas. ¿Nosotros necesitamos leer la Biblia? Claro que sí. ¿Nosotros necesitamos leer libros cristianos? Claro que sí. Pero ese conocimiento vendrá a ser verdadero, vendrá a ser útil cuando podamos aplicarlo en medio de la tormenta. Ahora fíjense algo. Eso fue precisamente lo que no hicieron los discípulos. Porque los discípulos, aun cuando escucharon al maestro decir tantas parábolas, tantas enseñanzas y hablarles de la mejor, estaban con el maestro. Sin embargo, la teología no pudieron bajarla y llevarla a la práctica en el momento de la tormenta. Y esto nos lleva al segundo relato, o a la segunda escena de este relato. Y esa escena, pues vamos a ponerle nombre, y esa escena sería algo así como discípulos en pánico, incrédulos e insolentes. Discípulos en pánico, incrédulos e insolentes. Y vamos a regresar al versículo 38, que dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Es decir, era un reclamo de los discípulos. Los discípulos le estaban reclamando al maestro, le decían, y no te importa que nos hundamos, no te importa, prácticamente les dijo, no te importa que nos muramos. Y en esos momentos, hermanos, así como los discípulos, en ocasiones nosotros nos dejamos arropar por la incredulidad. Nos nubla la incredulidad, nos nubla la mente y nos hace perder la perspectiva por completo. Fíjense, ellos le están hablando al maestro, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Fíjense que ellos utilizan dos palabras. Por un lado le dicen maestro. Es decir, ellos reconocen y lo reconocen como maestro, pero palabra después lo tratan con falta de respeto, con insolencia. Le dicen, bueno, pero maestro, ¿tú no estás viendo que nos estamos ahogando? Es decir, con una falta de respeto, y la razón por la que tenían esa falta de respeto es porque habían perdido la guía, habían perdido la noción, habían perdido la dirección, se habían dejado apoderar del pánico. Ahora te pregunto, ¿alguna vez tú te has visto envuelto en un momento teniendo una reacción de ese modo? En el que tú sabes que Dios está allí, pero sin querer. Realmente porque honestamente a mí me ha pasado muchas veces. Sé que Dios existe, sé que Dios es real, sé que Dios responde, pero en algunos momentos yo paso a preguntar, Señor, ¿por qué a mí? Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, en el que yo le pregunto, no se lo pregunto verbalmente, vuelvo y repito, no es una intención de nosotros, pero es nuestro diálogo interno, donde nosotros decimos, Dios, pero ¿por qué a mí? No le puede pasar a otro. ¿Por qué me pasa a mí? Y lo cierto, hermanos, es que esa pequeña pregunta que nos hacemos en nuestro fuero interno revela realmente una incredulidad. Porque estamos diciendo con esa pregunta que Dios no es soberano. De alguna manera estamos siendo insolentes. Y hablo de mi caso. Porque quizás el hacernos esta pregunta revela realmente qué nivel de fe tenemos, cuánto estamos creyendo en el Señor y en sus promesas. Ahora, algo importante, y ojo, yo no quiero generar una carga de tensión y emocional en ustedes de ahora en adelante y decir, bueno, si yo tengo miedo es que estoy pecando. Y no,
no es así. El miedo es legítimo. El cansancio es legítimo. La tristeza es legítima. Tanto es así que nuestro Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz del Calvario, en el huerto del Getsemaní, clamó a su Padre y le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús sintió una profunda tristeza. Hermanos, la tristeza en sí misma no es pecaminosa. Lo que tú haces en medio de la tristeza y de cómo manejas ese diálogo interno sí se puede convertir en pecado. Y aquí en este pasaje Dios es tan bueno que a pesar de la insolencia de los discípulos, Jesús les responde. Es decir, Jesús no espera hasta el último momento, sino que Él, a pesar de ser insolentes, Dios les responde y obra en milagro. Y eso nos lleva a la tercera escena, a la última escena. Esa escena quiero llamarla un milagro sorprendente y un temor aún más grande. Un milagro sorprendente y un temor aún más grande. Recuerden que ellos ya habían tenido temor por la tormenta. Vamos al versículo 39 y dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. En palabras de la Nueva Versión Internacional dice, todo quedó completamente tranquilo. Y allí, queridos hermanos, volvemos a tener la palabra mega. Cuando dice grande bonanza, dice una mega bonanza, es decir, una mega tranquilidad, una tranquilidad en extremo. Es decir, se produjo una mega calma. Marcos lo narra de una manera muy sencilla. Yo me imagino al Señor, está recostado en la popa, simplemente al escuchar a los discípulos que le hablan, Él dice, calla, enmudece. Y eso fue suficiente. Marcos no dice que se levantó, que levantó las manos, que hizo una oración larga. Ni siquiera dice que oró al Padre. Jesús simplemente declaró la palabra, porque Él era, recordemos, en ese momento 100% hombre, pero también era y sigue siendo 100% Dios. El poder de su palabra fue suficiente para que el viento se callara y el mar quedara tranquilo como porcelana, lisito. Y aquí ocurrieron realmente dos milagros. Fíjense algo. El pasaje me dice que el viento se cesó y se hizo bonanza. Todo quedó tranquilo. No solamente el viento cesó, sino que el mar quedó tranquilo. Si solamente el viento se hubiese ido, el mar aún siguiera moviéndose. Pero el pasaje me dice que el viento desapareció y que el mar quedó tranquilo. Operaron dos milagros al mismo tiempo. Sencillamente el creador del universo dio una orden, habló y los elementos obedecieron. Allí estaba Jesús, 100% hombre, 100% Dios. Mis queridos hermanos, Jesús siempre está en la barca. Eso es algo importante para recordar el día de hoy. Jesús siempre está contigo en la barca. El problema de los discípulos no era la gran tormenta en el mar. El problema de los discípulos era la tormenta que ellos tenían en su corazón por su incredulidad. Por eso siempre recuerda, mi hermano, Jesús está en la barca contigo. Jesús está en la barca contigo, está en la barca conmigo, está en la barca con nosotros. Vea lo que dice el versículo 40 y siguiendo la narración del pasaje. Y les dijo, y ya este es un reclamo que Jesús le hace a los discípulos, y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Ahora es Jesús el que les reclama. Les dice, miren, ¿y ustedes por qué tienen miedo? ¿Qué pasó con su fe? ¿Qué ocurrió con su fe? Queridos hermanos, el problema no son las circunstancias. El problema es la falta de fe. El problema no es la tormenta, el problema es la falta de fe. El problema no es la situación económica, el problema es que yo no tengo la fe para confiar que Dios me va a sostener aún en medio de la situación económica. El problema no es la pandemia, el problema es que yo no tengo fe para creer que Dios me va a cuidar y que si pasa cualquier cosa es producto de su voluntad porque Dios es soberano. ¿Cuántos lo creen? Dios es soberano. Y ahora viene algo extraño en esta historia. Ya está terminando el desenlace y podríamos decir, fíjese, si yo voy en la barca con Jesús
y veo que Jesús hace un milagro tan extraordinario, tan sorprendente, yo no sé ustedes, pero yo me pararía en la barca y, wow, Jesús, te la comiste, wow, qué increíble. Y comenzaría a alabar al Señor y a alabar la grandeza del Señor y a decirle, maestro, wow, qué increíble ese milagro que tú hiciste. Qué alegría siento, qué gozo, muchachos, nos abrazamos entre todos. Pero eso no fue lo que pasó en el pasaje. Qué extraño. Y yo quiero que veamos el pasaje. Miren, el versículo 41 es tremendo, miren lo que dice. Vamos a leerlo. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Increíble, ¿no? O sea, nosotros deberíamos pensar, mira, estaban contentos, estaban felices, gozosos. No, entonces temieron con gran temor. ¿Sí recuerdan la palabra gran? Aquí Marcos vuelve a decir un mega temor. Vuelve a utilizar esa palabra en griego, mega. Es decir, ellos se llenaron de gran temor. Fíjense, tuvieron un mega temor a la tormenta. Jesús hizo por obra milagrosa que se produjese una mega calma y ahora los discípulos están experimentando un mega temor. Y me dice mega temor, es decir, un temor superior incluso al que ellos habían sentido al pasar por la tormenta. Y algo interesante es que nosotros siempre como seres humanos estamos intentando clasificar a la gente. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, cuando usted conoce a alguien, usted le dice, mira, y al finalizar lo conoció y dice, mira, esa persona es chévere. O, wow, esa persona es seria. Esa persona es tranquila. Esa persona es amable. Esa persona es fregada. ¿Verdad que sí? Nosotros tenemos unas etiquetas. Nosotros, eso es natural, eso es normal en todo ser humano. Ahora, imagínese, ¿dónde y con qué etiqueta usted etiqueta a Jesucristo en este momento? Una persona que al ver hacer ese milagro, usted puede entender que Él puede ver a través de tu vida. Él puede saber lo que estás pensando. Ahí es donde yo entiendo realmente cuál es el temor y cuál es el pavor de los discípulos. Estamos ante un ser que puede leerme el pensamiento. Estoy ante un ser que puede hacer que el viento se calme. Estoy ante un ser que puede hacer que las aguas se tranquilicen. Estoy ante un ser que puede hacer cualquier cosa. Y algo que me llama profundamente la atención es que ellos se hacen la pregunta que nosotros podríamos decir, wow, pero es una pregunta demasiado tonta, porque dicen, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y ellos no andaban con él. Y cuando Jesús le dijo, vente conmigo, yo os haré pescadores de hombres, ellos no fueron. Es decir, ellos andaban con Jesús para arriba y para abajo. Y ahora en este momento, luego que Él hace un milagro sorprendente, ellos se preguntan, ¿quién es este? Y eso es interesante. Ahora, para entender un poquito por qué los discípulos reaccionaron así, yo quiero que vayamos a otro pasaje. Y ese pasaje va a estar en Lucas. Vamos rápidamente al pasaje de Lucas. Lucas 5. En Lucas 5 hay un pasaje parecido. Y en ese pasaje está Jesús hablándole a la multitud y de repente se dirige a Pedro y le dice algo directamente a Pedro, a Simón Pedro. Vamos a leerlo. Dice, Lucas 5, versículos del 4 al 7. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, es decir, entra en el mar y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Jesús le está hablando a un experimentado pescador. Yo me imagino el pensamiento de Simón Pedro cuando Jesús le da esa orden en ese momento, a esa hora, porque no era la hora de pescar y además ya él había intentado pescar en la hora donde se debía pescar. Pero él está ahorita recibiendo una orden de su maestro y yo me imagino el pensamiento de Simón Pedro, maestro, tú sabes de teología, tú sabes de la Torá, tú sabes de las leyes, pero yo sé de pescar. Discúlpame. Tú sabrás de eso, pero yo sé lo que es pescar. Sin embargo, bueno, en tu nombre, como para no ser irrespetuoso, yo voy a tirar la red. Y miren lo que pasó en el versículo 6.
Dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en las otras barcas para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Un milagro del Señor. Otra vez vuelvo a meterme en la cabeza de Simón Pedro. Soy pescador, de repente veo que Jesús hace ese milagro. Si hubiese sido yo le digo, Jesús, mira, vamos a hacer un negocio. Porque se me prendió el foco, mira. Tú haces estos milagros por lo menos una vez a la semana, o cada 3 días, y yo recojo los peces y de lo que ganemos picamos por la mitad, ¿va? Yo me imagino así, ¿no? Yo me imagino a Simón Pedro, porque él era pescador. O sea, yo me imagino la emoción. Realmente a mí no me gusta pescar. Y mi esposo sabe, yo no soy bueno para eso, quedarme un rato. Hay gente que siente una pasión en eso. Pero él era un pescador apasionado. Él se sentía de maravilla al ver que la red se rompía porque tenía tantos peces. Yo me imagino que algo así le hubiese cruzado por la cabeza. Pero no fue así. Extrañamente volvemos a encontrarnos con algo característico y no es así. Vamos a leer el versículo 8. Miren lo que dice. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. ¿Notan la similitud? ¿Notan el parecido de la conducta? ¿Ven? En este milagro sintieron temor. Y aquí en este milagro, en lo que nos relata el Evangelio de Lucas, también Simón Pedro sintió temor. Pero ¿qué pasa con nosotros? Fíjense la característica del ser humano ante la presencia de un ser santo y que tú entiendes es un ser sobrenatural. Jesucristo, si seguimos leyendo más adelante en los evangelios, el mismo Jesús, santo y poderoso, se entregó voluntariamente. Y claro, eso no es algo que supieran los discípulos antes de ir a la cruz. Pero Jesucristo, nosotros lo sabemos hoy, Jesucristo, el Dios todopoderoso y santo, se entregó voluntariamente en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para que seamos salvos. Es decir, ya hoy nosotros no deberíamos tener ese temor de decir, Jesús, aléjate de nosotros. Por el contrario, nosotros deberíamos tener el temor de santidad, el temor reverente que nos invita a tener a Jesús siempre con nosotros. Ahora podemos estar junto a Él porque Él pagó el precio. La palabra dice que cuando Jesucristo expiró, el velo fue rasgado. Y ahora tenemos libre acceso, libre entrada al lugar santísimo. Ya no tenemos por qué temer. Nuestra respuesta a Jesucristo no debería ser la misma que tuvieron los discípulos. Nosotros ahora hemos sido revestidos por su perdón, por su gracia, y ahora ese miedo, ese temor ya no es un temor que nos aleja, sino es un temor de devoción a Dios, al Rey Supremo que nos compró con su sangre y que nos redimió y que ahora está dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesús sigue siendo digno de temor. Claro que sí. Yo no digo que no sintamos eso en nuestro ser, pero no un temor que nos aleja, sino un temor que nos acerca a Dios. Es el Dios que nos protege. Es el Dios que hoy te protege a ti y me protege a mí como la niña de sus ojos. Eso dice su palabra. Mira lo que dice Romanos 8, 14 y 15. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual podemos clamar, Abba Padre. Abba Padre significa papacito, papito querido. Querido hermano, Jesús no solo calmó la tormenta, sino que por amor decidió sufrir la más terrible de las tormentas en la cruz, por ti y por mí.
Es decir, ya no somos presa del temor, ya no somos presa de ese temor que nos esclaviza. Ahora por su gracia somos partícipes de un temor que nos libera, de un temor que nos libera. El temor a un Dios que es santo, que nos permite pasar por las tormentas sabiendo que Él está con nosotros en la barca. Para seguir creciendo hasta la estatura de Cristo. Recuerden lo que les dije, Dios es el Dios de las tormentas. Dios es el Dios de las tormentas. Y en tiempos difíciles, especialmente en este tiempo donde hay pandemia, donde hay una necesidad agobiante, donde la gente siente temor, no el temor a un Jesús santo, ni a un Dios santo, piadoso y compasivo, sino un temor a lo que pueda sobrevenir. Necesitamos conocer esta verdad. Pidamos a Dios por su gracia hoy. Ahora, algo interesante es que Dios no nos prometió que el viaje iba a ser tranquilo. La palabra dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios no nos ha prometido un viaje tranquilo por el mar de Galilea. Pero querido hermano, sí nos ha prometido, y estoy completamente convencido, que Él siempre estará con nosotros en la barca. Él siempre va a estar para nosotros, no solamente con nosotros, sino para nosotros, en la barca. Y aun cuando a veces nuestro corazón sienta el desviarse y en el hablarle con insolencia, a pesar de eso, Jesucristo es compasivo y Él nos entiende, porque Él fue humano y sufrió lo mismo que sufrimos nosotros. Querido hermano, es la verdad revelada en este pasaje. Dios no nos promete un viaje tranquilo en nuestra vida, pero sí nos promete estar con nosotros en la barca y llevarnos a destino seguro, a puerto seguro. Estar con nosotros en la barca y llevarnos hasta el otro lado. ¿Cuántos dicen amén a eso? El mismo Dios que estuvo en la barca con los discípulos es el mismo Dios que está hoy contigo y que está hoy conmigo. El mismo Dios que calmó la tormenta con su poder es el mismo Dios que hoy te dice, en medio de esta pandemia, en medio de esta situación en la que ni siquiera podemos estar juntos y estamos utilizando un medio electrónico, Él te dice hoy, confía en mí porque yo estoy en la barca. Querido hermano, Dios está en la barca. En tu familia, Dios está en la barca. En el trabajo, Dios está en la barca. En la necesidad, Dios está en la barca. En la enfermedad, Dios está en la barca. Que no perdamos de vista eso. Que no nos desenfoquemos, no nos dejemos llevar por el movimiento de la barca, por el agua que entra. Recordemos que el Maestro está allí, disponible y accesible a nosotros. Finalmente, que podamos recordar en esta mañana la gran verdad que encierra este pasaje, y es que Dios te dice, yo soy el dueño de tu vida. Yo soy el dueño de la barca, yo soy el dueño del viento, yo soy el dueño del mar, yo soy el dueño de la tormenta, yo soy el dueño de todo. Por eso no debemos tener temor, hermanos. En estos tiempos tan difíciles, los países se están desmoronando, pero nuestra esperanza jamás. Nuestra esperanza no debe caer, nuestra esperanza no debe desmayar, porque Dios, Jesucristo, es el Dios y el dueño de la tormenta. Dios es soberano. Ahora la pregunta final en esta enseñanza es, ¿cómo reaccionamos hacia Jesús? Recuerden que yo les dije, este pasaje podríamos verlo como la manera en que nosotros reaccionamos ante la tormenta. Pero hoy quiero que vayamos un poco más profundo y nos preguntemos, ¿cómo reaccionamos hacia Jesús? No hacia la tormenta, sino cómo reaccionamos hacia el dueño de la tormenta, hacia el soberano de la tormenta, del agua, del mar, de la barca, de la situación, de la economía, del mundo. ¿Cómo reaccionamos hacia él? Y eso lo cambia todo. No se trata de cómo reaccionas hacia la adversidad, se trata de cómo reaccionas hacia el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo te invito en esta mañana a que podamos cerrar los ojos y podamos recordar que Jesús siempre estará en la barca con nosotros. Jesús siempre estará para nosotros en la barca. Aunque a veces creamos que está distante, yo te invito, cierra tus ojos y primero vamos a decirle, Señor, si en algún momento yo fui insolente,
Si en algún momento te falté al respeto creyendo que tú no eras soberano, Señor, hoy te pido perdón. Quiero que la teología que tengo en mi mente, que el conocimiento que tengo en mi mente pueda bajar a mi corazón y que pueda hallar cabida en mi ser para no desfallecer cuando venga la tormenta. Padre de la gloria, ayúdanos a entender que tú estás en la barca, pase lo que pase. Vengan vientos, tempestades, mareas fuertes en la vida. Señor, tú también eres soberano y tú también eres dueño de las tormentas. La tormenta te obedece a ti. Y si hay una tormenta, Señor, es porque tú así la has permitido para mi crecimiento, para mi desarrollo como hijo tuyo, para que sea esculpida una gran obra de arte. Señor, como el pintor que rasga el lienzo y no lo deja hasta la mitad, hasta que hace una hermosa obra de arte. Señor, así somos nosotros en tus manos. Ayúdanos, Señor, a entender que tú estás en control en todo momento. Señor, y especialmente en estos momentos de pandemia, en estos momentos de dificultad, Señor, tú estás con nosotros. Tú eres el Dios de la tormenta. Señor, tú eres el Dios de la tormenta. Recibe toda la honra y toda la gloria en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén.